Hechos capítulo 5, verso 2 en adelante. Hechos capítulo 5, verso 2 en adelante. Aunque usted conoce un poquito el contexto, no voy a ahondar mucho en eso, pero había un juicio que había pasado en los versos anteriores con respecto a un matrimonio, Ananías y Zafira. El hecho de que la iglesia estaba creciendo de alguna manera, algunos hermanos habían vendido algunas propiedades que tenían para poder contribuir a la iglesia, y pues usted conoce la historia. Ananías vendió una propiedad pero no le dio todo el precio de la propiedad. Ananías se murió, luego que llegó su esposa Zafira también murió, y en medio de todo eso aparece este verso en el cual queremos ahondar un poquito en esta noche. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, que era parte del templo que Salomón había erigido ahí en Israel. De los demás, ninguno se atrevía, luego de que pasó todo esto de Ananías y Zafira, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Con quién? Con los apóstoles y con la iglesia. Mas el pueblo los alababa grandemente. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vemos esta parte de la historia del libro de los Hechos, en la cual podemos ver el crecimiento de la iglesia y cómo Dios de alguna forma validaba lo que ellos predicaban a través de señales y prodigios. Y dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. O sea, el pueblo estaba recibiendo algún tipo de confirmación de lo que ellos estaban predicando a través de señales y prodigios. Y el pueblo estaba unánime, junto en oración en el pórtico Salomón, que era uno de los lugares para el cual podían orar o también podían compartir la palabra. Así que señales y prodigios eran desplegados en toda la iglesia, igual como pasó en Hechos 4:30, donde ellos estaban orando. Pedro estaba en la cárcel y ellos dicen, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo mismo que ocurrió allá en Hechos 4, tembló el lugar, ellos tuvieron de nuevo para predicar la palabra, luego lo experimentan. Quizás lo que ellos oraron en Hechos 4 se estaba manifestando en Hechos 5. Y así que podemos ver una iglesia creciendo en señales y prodigios, pero lo principal era que ellos oraban para que Dios de alguna otra forma convalidara o de alguna otra forma confirmara lo que ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. Porque siempre las señales y prodigios son la confirmación de Dios para validar su mensaje y que la gente pueda creer. Hoy se predica o hoy se quieren hacer sanidades, pero no se predica la palabra. La palabra se tiene que predicar en el nombre de Jesús, y Dios confirma esa palabra con señales y prodigios para que la gente crea lo que se está predicando es verdad y Dios tiene poder. Esto demuestra el poder que existe en una oración mediante una contestación a través de señales y prodigios. Por eso en esta noche quisiera hablarle comenzando a orar para que Dios de alguna otra forma manifieste señales y prodigios, pero lo principal es predicando la palabra, poder demostrado a través de milagros y de la unidad en oración de la iglesia. Nosotros tenemos que concientizarnos que tenemos que orar más que nunca para que Dios valide y de alguna otra forma selle la palabra que estamos predicando con señales y prodigios. Esto no solo fue para validar el ministerio apostólico de los apóstoles, sino esto fue para validar el mensaje que tenía una iglesia y que se predicaba en todo lugar, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso fue el mandamiento que Jesús le dio a los apóstoles, a la iglesia, y ellos estaban de alguna otra forma validando o compartiendo el mensaje, y Dios confirmaba su palabra a través de señales y prodigios. Quizás
Ellos no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero todo esto era lo que producía la oración de la iglesia, la oración del pueblo. Y yo quiero incentivarle a usted que oremos para que Dios convalide y Dios confirme la palabra que se está predicando. Que Dios haga milagros, señales y prodigios entre nosotros para que la gente pueda creer y la gente pueda decir realmente Dios está con ellos y ellos le sirven a un Dios poderoso. Ellos podían ver sanidades por doquier, podían ver liberaciones de poderes demoníacos y aún veían bendiciones inusuales. Eso es muy poderoso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a orar conforme a la palabra y a predicar su palabra, Dios puede hacer sanidades, Dios puede libertar a una persona, pero también Dios puede darnos bendiciones inusuales. O sea, cosas que tú no esperas, que no son muy comunes, que la gente las reciba, que la gente camine en ellos. Dios lo puede hacer con nosotros. Tenemos que orar para que se nos abra un lente en la cual podamos ver y tener fe en bendiciones inusuales, en que Dios abra puertas. Quizás tú no estás preparado para esa puerta, pero Dios puede abrirte esa puerta en el nombre de Jesús. Quizás tú no estás preparado para algo grande porque no lo estás pidiendo, pero Dios puede abrirte esa puerta de algo grande para que tú camines y veas que Dios está contigo y que Él está confirmando su palabra. Muchas veces la gente quiere que Dios confirme su palabra porque la gente quiere ser validada. Si Dios hace señales y prodigios a través de mis manos, a través de mi ministerio, la gente va a decir: wow, tremendo hombre de Dios, tremenda mujer de Dios. No, Dios siempre va a confirmar lo que Él ha establecido en su palabra. Somos los medios, somos los conejillos de India para el instrumento, para que de alguna otra manera el reino se predique y Dios confirme su palabra con señales y prodigios. Así que nosotros tenemos que asumir una posición que somos instrumentos del Señor para predicar su palabra. Diga conmigo: yo soy instrumento del Señor para predicar su palabra. Y cuando soy instrumento del Señor para predicar su palabra, Dios confirmará su palabra con señales y prodigios. Esto fue lo que aconteció en el libro de los Hechos. Pero algo poderoso, número 2, dice que estaban todos unánimes. Diga conmigo: unánimes. Esa palabra unánime significa que eran de un solo sentir, de una sola alma. No pensaban dos cosas a la vez, pensaban en una sola cosa, oraban por una sola petición, clamaban a un solo Dios y no había dificultad en quizás algún tipo de división. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando el Espíritu o la gloria del Señor a través de la unidad de la iglesia. Y tenemos que conquistar un espíritu de unidad en oración, para que Dios se manifieste con su demostración de poder a través del Espíritu Santo. Dios quiere manifestarse, mi hermano, y no me voy a cansar de decirlo, a través del Espíritu Santo con su gran poder. Pero Dios siempre se manifiesta en una iglesia o en un ministerio o en una familia que se mantiene unida. No puede haber división, no puede haber algún tipo de variación en lo que estamos haciendo. Si estamos buscando la gloria del Señor, todos estamos buscando la gloria del Señor. Si estamos tratando de evangelizar, todos vamos a tratar de evangelizar. Si estamos tratando de conseguir algo en el Espíritu a través de oración, todos tenemos que estar orando por la misma cosa. ¿Para qué? Para que Dios se manifieste con su poder a través del Espíritu Santo y Él demuestre sus señales y prodigios a través de lo que estamos predicando. Tenemos que tener grandes corazones, porque cuando no nos unimos existen corazones egoístas o mentes tercas que no quieren unirse a lo que estamos haciendo. Siempre habrán personas que son egoístas o son tercos en su manera de ser, que no quieren unirse al mover del Espíritu Santo. Pero no podemos, mi hermano, tratar de convencer a todo el mundo. Tenemos que hacer la obra y que se vayan uniendo en el proceso. Tenemos que empujar hacia adelante, tenemos que conquistar lo que es nuestro y esperar. No podemos esperar por todos los años que la gente entienda, que la gente comprenda y que la gente se anime a trabajar para el Señor. Si tú decides hacer algo y nadie te quiere acompañar, hazlo tú solo. Si tú quieres orar por el mover del Espíritu Santo y nadie te acompaña, comienza tú solo. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, tú no necesitas que alguien también crea como tú. Tú tienes que creer por ti mismo de que Dios lo puede hacer con nosotros.
Y yo quiero de alguna otra forma que este mismo espíritu esté sobre cada uno de ustedes para creer que Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Que Dios puede demostrar su poder de una forma inusual a través de bendiciones, a través de liberaciones, a través de sanidades inusuales que van a ocurrir en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, por la mano de los apóstoles, Dios había elegido a la iglesia para obrar milagrosamente en su iglesia. ¿Por qué, mi hermano? Porque Dios es un Dios de milagros. Voy a repetir eso. Dios es un Dios de milagros. Dios no va a trabajar de una forma natural porque Él no es natural. Dios no va a trabajar de una forma mental o psicológica porque Él no se manifiesta de esa forma. Dios es un Dios sobrenatural que está por encima de la naturaleza humana y Él siempre se manifiesta de acuerdo a su naturaleza. Dios nos da promesas eternas. Dios se manifiesta con su amor eterno. Dios cumple y hace obras de acuerdo al poder que Él tiene, no de acuerdo a mi capacidad o de acuerdo a lo que yo espero de Dios. Hay muchas veces nosotros esperamos cosas de Dios y Dios nos sorprende con algo mucho más grande de lo que tú estabas pensando. Por eso la Biblia dice que Él nos va a dar mucho más allá de lo que pedimos y aún pensamos o imaginamos. Tú estás pidiendo por algo específicamente y Dios siempre te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú pides. ¿Por qué? Porque Dios no se conforma a tus límites mentales o a lo escaso de tu fe. Dios siempre responderá de una manera milagrosa, mi hermano, y vamos a comenzar a ver milagros inusuales en nuestra vida. Yo lo creo. Vamos a comenzar a ver milagros que no estábamos esperando, pero Dios va a comenzar. ¿Por qué? Porque hay una iglesia unida orando para que Dios se manifieste, para que Dios convalide su palabra y para que Dios demuestre de lo que estamos predicando es verdad. Mayormente hay personas que no creen que Dios puede hacer milagros. ¿Por qué? Porque ven a Dios de una forma conceptual teológica o de una forma en la cual Dios tiene límites. Dios no tiene límites. Dios no trabaja a través de la teología, tampoco Dios trabaja a través de la lógica. Dios es un ser espiritual que trasciende nuestros 5 sentidos. Y nosotros tenemos que orar según esa perspectiva. Tú no puedes orar en un Dios humano porque Dios no es humano. Dios no tiene pecaminosidad ni tampoco está limitado por nuestras circunstancias o problemas. Dios es un ser ilimitado, eterno, y que está en un lugar en la cual no tiene ninguna limitación como tú y yo la tenemos. Así que si oramos a un Dios que es milagroso, si oramos a un Dios que es sobrenatural, tenemos que esperar cosas sobrenaturales y milagrosas de parte de Él. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a bajar a tu nivel para responderte a tus limitaciones. Dios siempre va a responderte mucho más allá de lo que tú puedes pensar o imaginar. ¿Por qué? Porque Dios es un ser milagroso. Y Dios había elegido a los apóstoles y a la iglesia primitiva para que a través de sus manos se pudieran manifestar milagros. Diga conmigo, milagros. Tú tienes que orar para que Dios manifieste sus milagros. Tú tienes que orar para que Dios manifieste sus milagros. Y Dios ya los está manifestando. Yo oré el domingo que Dios iba a hacer milagros y ayer yo recibí un milagro. ¿Por qué? Porque estamos orando a un Dios que no está muerto, a un Dios que está vivo y que todavía hace milagros. Yo quiero convencerlos a ustedes de que Dios todavía hace milagros, de que Dios todavía te puede sorprender con bendiciones inusuales, de que Dios todavía te puede dar una sanidad que tú estás esperando, una liberación por parte de cualquier cosa que te está oprimiendo. ¿Por qué? Porque Dios eligió a los apóstoles y a la iglesia primitiva para mostrar y demostrar su poder al mundo. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito para hacer esto. Dios siempre tiene un propósito para hacer lo que su palabra dice que Él va a hacer. Por lo tanto, la iglesia debe orar desde esta posición, desde la palabra, no de una posición teológica, conceptual o denominacional. No. Es que, ¿en qué creen ustedes? Yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que responde. Yo creo en un Dios que trasciende mucho más allá de lo que yo espero o quiero recibir de parte de Él. Por eso yo oro de esta forma para que de alguna otra manera Dios responda con milagros. Y Dios quiere responder con milagros. Y dice
de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque estaban viendo cómo Dios respaldaba a estas personas, y vino temor sobre los que estaban alrededor de ellos. Mi hermano, la gente tendrá temor de Dios por causa de lo que Dios hace contigo. Fíjese que no estoy diciendo que la gente nos va a respetar o que la gente va a tener temor y reputación de nosotros. No. El único que merece gloria se llama Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Pero la gente lo va a notar a través de tu vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque tú eres un instrumento para que Dios manifieste su gloria en la tierra. Voy a repetir eso. Tú eres un instrumento para que Dios manifieste su gloria en la tierra. Por eso que yo camino esperando su gloria, esperando su mover. Y si hay algo que se me opone, yo estoy seguro de que Dios va a quitar toda oposición, porque Él va a manifestar su gloria. Y dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando Dios obra milagros, siempre Dios saca una alabanza. Mi hermano, ¿qué sucedería si Dios cumple una petición que tú le estás pidiendo en oración? Tú le dices, Señor, te doy gloria, te doy alabanza. ¿Por qué? Porque los milagros traen alabanza a Dios. Los milagros traen que la gente levante sus manos y diga, gloria a Dios. Yo no lo pude hacer, yo no sé cómo esto ocurrió, pero yo le doy gloria a Dios, yo le doy alabanza a Él, yo le rindo pleitesía. ¿Por qué? Porque lo que estoy experimentando es algo que yo no lo puedo producir, es algo que yo no lo esperaba, pero es algo que merece gloria a Dios. Alguien le puede decir gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los milagros traen alabanza, traen exaltación a Dios. Y dice, y los que creían en el Señor se aumentaban más. ¿Por qué? Porque cuando hay milagros, Dios aumentará el número de la iglesia donde está ocurriendo milagros. Gran número, así de hombres como de mujeres. La gente venía como hormiga. ¿Por qué? Porque la gloria se estaba manifestando en la iglesia primitiva. Y mi hermano, esto no es solamente para el libro de los Hechos, esto es para nosotros. Dice la Biblia que la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Y si Dios aumentaba en número, tanto de hombres como de mujeres, en el libro de los Hechos, Dios aumentará en números cuando comiencen a manifestar su gloria sobre nosotros. La iglesia era respetada. La comunidad de los creyentes tenía una reputación de integridad. Mi hermano, Dios quiere trabajar con gente íntegra, santa. Dios, gente que está apartada del mundo, separada exclusivamente para el Señor. Gente que se convertirán en seguidores de Jesús, de hacer su obra en la tierra. Y fíjese que aunque había ocurrido quizás unos días atrás o unos meses atrás el juicio de Dios contra Ananías y Zafira, eso no impidió que Dios manifestara su gloria. Y cuando yo leía esto en este día, podía percibir que Dios me estaba diciendo a través de lo que estaba leyendo, de que no existe nada que pueda impedir que Dios manifieste su gloria. Porque había una división, había una conmoción en la iglesia a través de lo que había sucedido con Ananías y Zafira. Mi hermano, que dos miembros de una iglesia se mueran en el mismo día porque le estaban quitando a Dios lo que le habían prometido, no es cosa fácil. Pero en medio de eso, Dios manifestó su gloria. Dios no se limitó por un escándalo. Dios no se limitó por lo que está pasando. Y lo digo muy proféticamente en esta noche. La iglesia está siendo vituperiada en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Ministerios están siendo de alguna otra forma sacados a luz, toda la porquería y podredumbre que hay dentro de muchas iglesias. Pero a pesar de lo que está pasando en el mundo, Dios va a manifestar su gloria sobre nosotros. Dios va a validar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Dios no se va a limitar a pesar de los escándalos. Prepárese, porque muchos más pastores, Dios va a sacar a luz lo que están haciendo, lo que han hecho por muchos años. Pero a pesar de eso, en vez de escondernos por vergüenza y por temor y por no querer demostrar lo que Dios puede hacer,
Dios manifestará su gloria. Es como lo que Dios dice en Isaías: cuando en la tierra había tinieblas, Dios va a comenzar a amanecer con su luz. Dios va a comenzar a que su gloria comience a resplandecer sobre todos nosotros. Y Dios lo va a hacer en todo el mundo, desde Estados Unidos, Panamá, Latinoamérica, todos los países de Europa. ¿Por qué? Porque no hay país que se salve de lo que está ocurriendo en el mundo. Y dice que los que creían en el Señor se aumentaban más. La iglesia seguirá creciendo y no hay nada que impida el mover del Espíritu Santo sobre nosotros. Oh, mi hermano, créalo, la iglesia seguirá creciendo, el pueblo seguirá aumentando, el Espíritu de Dios seguirá moviéndose sobre nosotros con poder y no vamos a disminuir, a pesar de lo que esté pasando o cualquier oposición, no vamos a disminuir buscando al Señor, buscando su presencia. Y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. La iglesia comenzó a explotar. Nuevos creyentes fueron añadidos. Personas siendo bautizadas. Los que creían en el Señor se estaban aumentando en número. Y no creían en una iglesia, en una persona, un movimiento, pero creían en el Señor. Porque, mi hermano, el centro, oiga bien, el centro de todo avivamiento siempre será Jesús. El centro de lo que tú haces en oración siempre debe ser Jesús. Nunca nuestras motivaciones personales o nuestras circunstancias pasajeras. Yo oro al Señor, claro, por mis necesidades, pero primeramente Jesús ocupa el centro. Y toda mi gran grama de lo que oro, primero es Jesús, su reino, primero es la iglesia, primero es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que yo necesito y que también pido me serán añadidas. ¿Por qué? Porque el centro de todo mover del Espíritu Santo siempre tiene que ser Jesús. Y dice, gran número así de mujeres como de hombres. Esto relata que no habrá distinciones, que solamente las mujeres, que solamente los hombres o que solamente los adolescentes. Dios va a traer personas de todas las edades. Dios va a traer personas de todos los estratos sociales. Dios va a traer personas, no importa que no tengan o que tengan mucho, Dios las está trayendo para que sean discipuladas y se conviertan en instrumentos del Señor. Tenemos que tener las expectativas en los milagros que Dios va a hacer de en adelante. Y este es uno de los versículos que más siempre me ha llamado la atención. Dice, tanto era el aumento, la capacidad que tenía la iglesia en poder de validar Dios a través de señales y prodigios, el mensaje que estaban predicando, que la gente creía que sacando a los enfermos a las calles, no era, mi hermano, que Pedro estaba consciente de que su sombra sanaba. Era que la gente tenía fe que al menos si la sombra de Pedro los tocase, ellos eran sanados. Lo dice la palabra. Dice, y sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y en el lecho para que al pasar Pedro, no era que Pedro decía, póngame todos los enfermos aquí que voy a pasar. No, Pedro estaba pasando normalmente caminando por las calles y ellos decían, al menos que me toque su sombra, voy a ser sanado. Eso eran milagros inusuales. Eso eran bendiciones inusuales. Dice que la sombra cayese sobre ellos. Y aún dice, de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos. Mi hermano, va a comenzar una ola de sanidades de enfermos. Voy a repetirlo, va a comenzar una ola de sanidades de enfermos. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar su gloria. Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y dice, y todos eran sanados. La gente estaba tan convencida de la realidad espiritual que ellos estaban experimentando, gloria a Dios, que ellos creían en el poder del Espíritu Santo manifestado a través de la fe en una sombra de Pedro. Ellos pensaban que simplemente si la sombra, no que Pedro me toque, que Pedro me unja, que Pedro me ponga la mano, no. Yo nada más quiero que la sombra me toque porque tengo tanta fe en Jesús.
Es como que usted me diga a mí, pastor, no tiene que venir a la iglesia, solamente llámeme o diga la palabra que yo creo que Dios puede ser sanado. Ellos simplificaron todo lo que quizá Pedro tenía que hacer para orar por alguien o que alguien sea sanado. Ellos creían que el poder se manifestaba simplemente en la sombra de Pedro. Ellos tenían fe que podían ser sanados. La gente pensaba y tenía basada su fe, no la seguridad en Pedro, sino la seguridad en el poder que tenía Pedro. Y ese poder era el poder del Espíritu Santo de Dios. La gente tenía fe de que solamente su sombra. Pedro era el contacto. Por eso que yo siempre le digo que usted es un instrumento de Dios para revelar su palabra al mundo. ¿Por qué? Porque Pedro era el contacto por la cual ellos podían usar su fe para recibir de Jesús sanidad. Y le voy a sorprender. Jesús no va a venir físicamente a sanar a alguien. Jesús va a utilizar a una persona como tú y como yo. Porque si somos el templo del Espíritu Santo, si somos las personas que realmente tenemos a Jesús por dentro, Él nos va a utilizar a nosotros como instrumento de bendición en sus manos. Mi hermano, atrévete a orar por enfermos. Atrévete a declarar la palabra. Atrévete a decir, por la llaga de Cristo tú eres sanado. Porque tú eres el punto de contacto, así como lo fue Pedro. Tú eres el punto de contacto, así como lo fue Pedro, que inclusive tenían fe en su sombra. Hechos 13, 12, 16 nos revela cómo Pedro veía la manera en la cual él pudo responder a los israelitas que quizás quisieron exaltarlo de una forma desmedida. Y así tenemos que vivir tú y yo. Somos simples instrumentos de Dios. Hechos 3, 12, 16 dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué, oiga esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Quién es el que estaba hablando ahí? El apóstol Pedro, en el cual se levantó en Hechos 2 y 3,000 personas se convirtieron. Pero Pedro, que pudo percibir que la gente no estaba poniendo sus ojos en Jesús, en el que él estaba predicando, la gente estaba poniendo los ojos en él. Y Pedro dijo: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Subraye esto: como si por nosotros o como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Pedro, pero tú no eres apóstol. Yo soy apóstol, pero no es mi poder. Porque él lo dice: no es por mi poder o por mi piedad o por mi religiosidad o por mi santidad o por mi ayuno o por lo que yo oro. No, yo no he hecho andar a este cojo. Pero ¿quién fue el que se manifestó a través de Pedro cuando Pedro levantó al paralítico o al que estaba lisiado? Dice: el Dios de Abraham. Diga conmigo: el Dios de Abraham. Dígalo fuerte: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice: el Dios de nuestros padres ha glorificado a Jesús, su Hijo, o a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resultado ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese a un homicida. Y verso 15 dice: matasteis al autor de la vida. Obviamente no pudieron matarlo porque resucitó, pero le estaba dando un discurso fuerte de lo que ellos habían acontecido. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, fuimos testigos oculares de lo que Él
hizo a través de la resurrección de muertos. Y dice esto, que es el versículo clave: y por la fe en su nombre. Tú le puedes preguntar a este verso: Pedro, si tú me estás diciendo que tú no tuviste el poder para hacer levantar a este lisiado paralítico, si tú me estás diciendo que fue Dios, ¿cómo tú hiciste para que ese poder se manifestara? Pedro nos está dando la clave, dice: por la fe en su nombre. O sea, Pedro tenía fe en el poder del nombre de Jesús. Y por eso Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Pedro tenía fe y confianza en ese nombre. Y a este que vosotros veis y conocéis, ¿qué dice la palabra? Por eso, mi hermano, cuando yo digo algo, yo no lo digo porque a mí me da la gana. Yo lo digo en base a lo que la palabra de Dios dice. Dice: a este que veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Cuando Dios hace un milagro, Dios confirma el poder del nombre de su Hijo en nosotros o a través de nosotros. Y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Este es uno de los pasajes más poderosos de la Escritura. ¿Por qué? Porque nos revela que la fe en su nombre, esa fe hace que Dios comience a obrar milagros y confirme el nombre de su Hijo. Mi hermano, usted no puede orar sin el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Porque no tenemos poder. Ya Pedro nos está diciendo: no tenemos poder, yo no tengo poder. Yo no he hecho esto por mi piedad, porque soy santo y porque soy el reverendo Pedro. No. Yo no he hecho esto porque tengo poder. Yo he hecho esto porque Él ha confirmado el nombre de su Hijo a través de la fe en su nombre. Tú tienes que tener fe en su nombre. Tienes que tener fe en cuando tú agarras a ese joven, esa jovencita, y tú le dices: en el nombre de Jesús tú no te vas a ir para el mundo. Tú le vas a servir a Dios. Ese nombre tiene poder. Cuando tú agarras a un enfermo y tú le dices: en el nombre de Jesús toda enfermedad es sanada y todo cáncer es quitado y todo tumor se disipa. Ese tumor, ese cáncer tiene que obedecer a la autoridad del nombre de Jesús. Y así opera un milagro. No por tu fuerza. Tú puedes ayunar 40 días y claro, vas a tener un avance espiritual, pero eso no hace que con Dios confirme el nombre de su Hijo. Tú puedes predicar 365 días del año y eso tampoco, porque no es por nuestra propia justicia, no es por lo que tú haces como tus ejercicios espirituales o disciplinas espirituales, es por lo que ya Él hizo en la cruz del Calvario. Tú tienes que apropiarte de esa fe, de ese nombre y declararlo conforme a lo que dice su palabra. Es Jesús quien sana, es Jesús quien obra su poder sanador a través de nuestras manos, como lo hizo con los apóstoles. Yo no creo que solamente esto fue para los apóstoles y profetas de la Biblia. Esto también es para los que confiamos y creemos en el don del Espíritu Santo. Esto es para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que como no lo vemos y no creemos que somos instrumentos de Dios, no podemos operar, no en este nivel, en esta gracia que Dios ha abierto para todo aquel que le invoca el nombre de Jesús. Obviamente, yo cuando digo esto sale la gente y dice: pero tiene que hablar de pecado. Claro que la gente tiene que arrepentirse. Eso es básico, eso es cristianismo 1.1. No hay poder, no hay manifestación, no hay llamado, no hay obra si la gente no se arrepiente. Pero ¿qué pasa después que la gente se arrepiente? Dios va a usar a esa persona como instrumento de bendición. Dios la va a convertir en una persona que tiene la capacidad para funcionar en el poder del Espíritu Santo a través de la fe en su nombre. Esto puede parecer locura. No, esto es solamente para pastores, o esto es solamente para los que se gradúan de instituto bíblico. No, esto es para todo aquel que cree en el nombre de Jesús.
Esto es para todo creyente que ora y que predica la palabra. Dios tiene que confirmar su palabra con señales y prodigios. Lucas 8:48. Lucas 8:44, perdón. Verso que usted conoce. No era que era una novedad que lo que Dios había hecho a través de la sombra de Pedro. Dice, se le acercaba por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Ya Dios lo había hecho con su Hijo Jesús. Jesús no oró por ella. Jesús no ayunó por ella. Jesús ni siquiera estaba consciente de que ella era una mujer del flujo de sangre. Pero Jesús sí estaba consciente, oiga esto, del poder que él tenía de parte de su Padre. Tú tienes que estar consciente, no de los problemas, no de las circunstancias. Tienes que estar consciente del poder que Dios te ha dado en tu espíritu. Por eso que Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Él se dio cuenta cuando la mujer lo tocó con fe. Porque no es algo mágico en la ropa de Jesús. No era que era una nueva manera de demostrar la fe. Era que cuando la gente tiene fe, la gente se atreve a hacer cosas que quizás son locura para otros. Son locura para otros. Nadie nunca había sanado con una sombra. Nadie nunca había tocado a alguien en el borde de su manto para ser sanado. Pero Dios siempre tiene una primera vez. Y esto puede significar que Dios puede hacer cosas que no estamos acostumbrados a que Dios lo haga. Un pastor de España tenía una hija espiritual o una miembro de su iglesia. La persona lo llamó, estaba a 1000 kilómetros de distancia. La amiga estaba en un problema, estaba pasando por una enfermedad. Y la muchacha llama al pastor, le dice, pastor, yo hubiera deseado que usted estuviera aquí porque mi amiga necesita oración. Y bueno, el pastor le dijo, bueno, cuando tenga el tiempo, porque no es algo que está aquí rapidito, son 1000 kilómetros, o sea, tiene que viajar hacia un lugar, hora para poder llegar al lugar. Pero él le dijo, en este caso le dijo, hija, pero ¿por qué tú no oras por ella? No, eso es solamente para los pastores, usted sabe, yo no me he graduado, ni tengo. No, tú no tienes que tener certificado ni nada de eso. Tú puedes orar por ella, yo puedo orar, tú puedes orar. Ora por ella. Cualquier día la visito, pero tú tienes la capacidad, la misma capacidad que yo tengo en Cristo. Aunque no seas pastor, aunque no seas reverendo. Y la mujer colgó el teléfono, oró por su amiga y su amiga fue sanada. Lo que pasa es que no nos podemos quedar en un infantilismo espiritual. De que todo lo hace el pastor, de que todo lo hace el reverendo, de que todo, si el pastor no da la aprobación o si el pastor no da el paso, no se puede hacer nada. Estamos como el país de Panamá, que es un país presidencialista. El presidente está en todo lugar. Si el presidente no dice A, nadie dice A. Si el presidente no tiene la motivación o la voluntad para hacer algo, no se hace, porque nadie va a hacer algo que el presidente no haga. Lo mismo ocurre en la iglesia. Solamente es el pastor es el que sana, solamente es el pastor el que predica, solamente es el pastor, pero el pastor no es omnisciente ni omnipresente, ni tiene todo el poder para hacerlo. Hay gente que dice, wow, que tú no quieres trabajar. Oh, mi hermano, claro que quiero trabajar para hacer la obra de Dios, pero yo no puedo estar en dos casas de luz al mismo tiempo, porque no tengo la capacidad de Dios para omnipresente. Lo que estoy diciendo es que tú lo puedes hacer también. Dice que todos eran sanados. Dios eligió a esta iglesia para traer sanidad. Y no hay duda de que era una obra notable de sanidad. No lo digo para menospreciar lo que estoy diciendo, pero hay milagros que tú ves como que no son milagros como milagros que realmente deberían ocurrir. Un pastor estaba, no voy a decir disque haciendo, pero bueno, él quiso hacer
un culto de sanidad, donde la gente llega con enfermedades, él ora y la gente testifica. Y pasa un hombre al altar y dice: hermano, dígame, ¿qué fue lo que Dios hizo? Wow, estamos esperando milagros. Y dice: bueno, yo tenía una bola aquí al lado izquierdo. ¿Y qué le pasó que Dios hizo? Bueno, me la movió para acá al lado derecho. O sea, hay milagros como que no son milagros. Si tú eras ciego y Dios te sana de tu ceguera, tú vas a ver bien. Tú no vas a ver a media o vas a estar ahí cojeando. No, Dios hace una obra poderosa, perfecta. Y esta obra que estaba haciendo era una sanidad notable. ¿Por qué? Porque el paralítico que había sido levantado a través del poder que Pedro había manifestado, dice que todo el mundo se maravillaba porque todo el mundo lo conocía de que estaba lisiado. La obra que Dios va a hacer en nosotros a través del poder del Espíritu Santo va a ser notable. No vamos a tener que explicar mucho. La gente va a decir: tú estabas ciego y ahora tú estás viendo. Tú estabas cojo y ahora tú puedes andar. Tú estabas lisiado y Dios te sanó por completo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios siempre hace una obra perfecta. Perfecta. Dios puede hacer aparecer un órgano en tu vida. Dios puede sanar cualquier condición. Dios puede hacer obras poderosas que hagan que la gente maraville a Dios. Dios bendijo a esta iglesia porque era pura, pero la bendijo con poder espiritual. Y es lo que yo anhelo y deseo para nosotros. De las ciudades vecinas venían a Jerusalén. Esta era la primera vez. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a hacer una obra inusual, su obra se expande, su obra se extiende. Y la gente de alrededor vendrá para encontrarse con ese mismo Dios. Hermano, Dios no hace una obra solamente con un hombre para que se mantenga ese hombre por la eternidad. Dios siempre elige un hombre que es el comienzo de su obra, pero es por unas generaciones o por generaciones que Dios obra. Dios escogió a Abraham, pero también escogió a Isaac, escogió a Jacob y después a Moisés y después a todos los profetas. ¿Por qué? Porque es una línea generacional que Dios quiere trabajar con muchas generaciones. Dios puede comenzar contigo, pero va a terminar con tus bisnietos y va a trascender a muchas más generaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere hacer. La gente de ahí venía, a los apóstoles, venían emocionados, expectantes de lo que Dios iba a hacer en su vida, porque estaba pasando algo en la iglesia primitiva. Los discípulos que fueron a Jerusalén estaban cumpliendo el mandato de Jesús en Hechos 1:8, cuando le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder de Dios vino a Jerusalén, pero se extendió a Judea, se extendió a Samaria y se extendió hasta lo último de la tierra. Los apóstoles fueron dispersados a través de la persecución. Ellos se querían quedar en Jerusalén, ellos querían salvar a su pueblo, pero Dios quería salvar a muchas personas. Por eso levantó un Pablo, para que casi Grecia, toda Europa, hasta España, hasta Roma, Pablo llegó a predicar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios dice que la tierra será llena de la gloria de Dios, así como las aguas cubren la mar. Dios tiene una visión mucha más grande de la que tú y yo podemos tener. Yo pienso en la 24 de diciembre o yo pienso en Panamá Este, pero Dios piensa en todo un país. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Dios nos escoge como un epicentro para extender su gloria. Y no hablo específicamente de Maranata Este. Dios escoge a iglesias en cada sector, en cada provincia, para comenzar avivamiento y para comenzar a expandir su poder. Los apóstoles no salieron de Jerusalén hasta que fueron forzados por la persecución que comenzó. Y Dios permitió la persecución para que fueran dispersados. Apóstoles llegaron a India. Otros apóstoles llegaron a otros rincones de la tierra por causa de la persecución que Dios comenzó o que Dios permitió en esa era. Porque lo que Dios quiere hacer con nosotros es mucho más grande de lo que tú y yo podemos percibir. Inclusive, dice la palabra, entonces levantándose el sumo sacerdote
Verso 17. Y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pasar es unidad, no que haya celos entre nosotros. Pero no voy a predicar sobre este punto. Pero esto ocurrió porque, mi hermano, viene una persecución a la iglesia. Pero en medio de la persecución, Dios va a manifestar su gloria. Tenemos que estar preparados. La gente a veces dice: pastor, pero predique de los últimos tiempos, predique de Apocalipsis. Si yo predicara de eso, creo que no quedara ni un alma en la iglesia. Porque la gente no está preparada para eso. La gente quiere trabajo, quiere casa, quiere hijos, quiere nietos. La gente no quiere escuchar que Cristo viene. Y no es por eso que yo no lo he predicado, sino es que tenemos que vivir consciente de una realidad de la obra que tenemos que hacer. Y esa obra nos preparará para lo próximo que viene. No sé cuándo Cristo venga. No tengo el tiempo ni la fecha, porque solamente el Padre lo tiene en su sola potestad. Pero tú y yo seremos instrumentos de bendición en sus manos para hacer una obra inusual. Y esa obra nos preparará para lo próximo que viene a este mundo. No sé si vienen pandemias, no tengo una bolita mágica, pero yo sé que lo que viene para el mundo no es nada bueno. Pero dice la Biblia que cuando en Egipto había tinieblas, en Gosén había luz. Dios permite las persecuciones y las pruebas para manifestar su gloria. Y en medio de lo que puede estar pasando en el mundo, Dios va a manifestar su gloria. ¿Por qué no cierras tus ojos y inclinas tu rostro en esta noche? Y oremos de que Dios nos